En mayo del año 2023, el presidente Gustavo Petro solicitó ayuda del gobierno español para que por favor se pudiera sacar de las listas de terroristas de la Unión Europea al ELN, la guerrilla colombiana. Esto, según mencionó el primer mandatario, con el fin de que se pueda seguir avanzando en ese proceso de paz que en este momento se está dialogando con el ELN. Y es que bueno, para nadie es un secreto que el presidente Gustavo Petro, incluso desde antes de su campaña, desde antes de poder llegar a ser el primer mandatario de nuestro país, ha mencionado su fiel compromiso para que efectivamente hayan negociaciones y llegar al fin del conflicto armado en nuestro país, que ha dejado cientos y miles de personas muertas a lo largo de la historia en nuestro país. Escuchen ustedes atentamente cuál fue en su momento la solicitud que realizó el presidente Gustavo Petro al gobierno de Pedro Sánchez en España. Colombia solicitó ayuda a España en las negociaciones de paz con el ELN. El presidente Gustavo Petro pidió particularmente al jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, su cooperación para remover a la guerrilla colombiana de las listas de terroristas que se elaboran por países. Pues nos ayude a que pueda, si las cosas van bien, salir de las listas de terroristas que se elaboran por los países y adquirir otro estatus realmente político, manteniendo obviamente una negociación cada vez más segura hacia la dejación definitiva de la violencia. Sánchez contestó reiterando su apoyo a las negociaciones de paz en las que España es país acompañante, pero estimó prematuro anticipar esas gestiones. Nosotros a disposición del presidente y del gobierno colombiano para hablar con el resto de socios europeos y efectivamente pues materializar esas peticiones que haga el presidente Petro y el gobierno colombiano. Pero en todo caso me parece que es muy prematuro ahora decir cuál va a ser la posición de España, porque evidentemente va a estar, si no total, sí muy condicionada por lo que nos diga el gobierno colombiano. El gobierno colombiano y el ELN mantienen actualmente en La Habana la tercera ronda de negociaciones de paz con un primer objetivo, el cese al fuego. Sánchez había anunciado una contribución de 1 millón de euros a las negociaciones de paz en 2023. Pues por este tema de la posible salida del ELN de esa lista de terroristas de la Unión Europea, el representante Alejandro Campo concedió una entrevista a la W y allí también se encontraba el representante Andrés Forero del Partido del Centro Democrático. Sin embargo, Andrés Forero del Partido del Centro Democrático mencionó que supuestamente esto lo hacía el gobierno nacional para mostrarse débil en cuanto a los diálogos de paz que en este momento se están llevando a cabo con el ELN. Pero el representante Alejandro Campo fue enfático en mencionar que ninguna negociación de paz jamás ha sido fácil y que por supuesto en Colombia se tienen que hacer algunas acciones para que efectivamente esa paz se lleve a cabo en nuestro país. Adicionalmente, también se refirió a eso que mencionaba Andrés Forero, porque el representante Alejandro Campo indica que, claro, es muy fácil hablar de la guerra, plantear supuestas soluciones desde una ciudad como Bogotá, cuando en realidad en esa ciudad en ningún momento se ve la magnitud de la guerra como en este momento la están viviendo otros territorios alejados de nuestro país. Y que por supuesto, si un partido como el Centro Democrático se sentara a negociar con el ELN, lo más probable es que efectivamente el ELN no vaya a ceder en ningún tipo de negociación, y más si personas como las del Centro Democrático continúan pensando constantemente en la guerra y no en la solución y la paz de nuestro país. Así que por favor ustedes presten muchísima atención a estas palabras que menciona el representante Alejandro Campo, porque por supuesto desmienten esa narrativa del Centro Democrático de que entonces no se puede hacer absolutamente nada con las guerrillas, no se puede negociar, no se puede hacer absolutamente nada en busca de la paz, pero que sí continúa el conflicto armado en nuestro país. Presten muchísima atención. Acá lo que se preguntan otros congresistas es ¿por qué retirarlos de esa lista de terroristas si aún no han mostrado verdaderos gestos de paz y sobre todo voluntad para cesar uno de los fenómenos más graves que hay en nuestro país, que es el secuestro? Representante Forero, ¿sobre esto qué opina? Pues como tú lo dices, María Camila, yo a veces siento que un poco el gobierno, en su desespero de no poder mostrar resultados concretos en su política improvisada de paz y de seguridad, pues sale con este tipo de iniciativas audaces pero que no tienen mucha lógica.
Y a veces siento que en materia de paz el gobierno está tratando de construir una casa empezando por el tejado. Vemos que el ELN pues constantemente está criticando incluso la política de paz del gobierno. Antonio García hace pocos días decía que en lugar de paz total era incertidumbre total. Hemos visto que uno de los pocos avances que se habían logrado, que era que se comprometieran por un tiempo determinado en no seguir secuestrando, pues finalmente ese avance se perdió. Ya dijeron que iban a volver a hacerlo. Entonces, lo cierto es que vemos a un ELN que no da muestras reales de paz, que por el contrario, como ha dicho incluso el propio Ministerio de Defensa de este grupo y el grupo M, el Estado Mayor de las FARC, pues como hemos dicho, el EMC, para no plantear como esa equivalencia con los exguerrilleros que decidieron cumplir el acuerdo de paz con las FARC. El propio Ministerio de Defensa ha dicho que han aprovechado los ceses bilaterales para fortalecerse. Entonces a mí me parece un error que esa sea la señal que esté dando el gobierno. Se muestra como un gobierno débil, sin iniciativa clara, y que trata de hacer ese tipo de gestos para tratar de hacer ver que está obteniendo resultados que realmente no existen. Yo creo que es equivocado de parte del gobierno y espero que eso no se dé. Hay que decir, por ejemplo, a pesar de que yo fui crítico con el proceso de paz de Juan Manuel Santos por otras razones, que por lo menos ahí, cuando se hace finalmente el reconocimiento, mejor dicho, la exclusión de las FARC por parte de la Unión Europea, del grupo de terroristas, fue un año después de haber sido firmado el acuerdo del Teatro Colón. Entonces creo yo que se equivocan los tiempos y en el orden del gobierno nacional, y eso le puede terminar siendo muy caro a los colombianos. Claro, digamos, entendemos obviamente que esto pues sería con fines de que el ELN pues o que los diálogos con esa guerrilla avancen mucho más y obviamente pues esto está dentro de la política del presidente de la paz total. Pero representante Ocampo, ¿no sería mejor primero que sí mostrara a esta guerrilla los acuerdos que se han logrado en esa mesa, la verdadera voluntad de dejar de secuestrar para después dar ese paso que definitivamente pues da para la paz total, pues según el presidente Petro? Los mundos ideales no existen, Camila, y no existe la idea que los colombianos o la oposición quisieran negociar. Imagínese usted que el ELN negociara al son de lo que es el Centro Democrático. Pues no va a ser. Acá estamos en un conflicto de más de 50 años, donde por primera vez existen 28 acuerdos parciales con el ELN, donde estamos negociando como Colombia, como gobierno, y donde todo el mundo esperamos que llegue la paz. Usted siempre va a escuchar del otro lado cualquier cosa para que no exista la paz. Que mañana dirán que no les gustan los uniformes, mañana dirán que es que ellos no quieren que les reconozcan como una curul del Congreso, cualquier cosa porque a ellos no les interesa la paz. Ellos tuvieron 20 años para hacerlo y nunca lo hicieron, aunque al final, según dicen, su jefe Álvaro Uribe buscó espacios para dialogar, porque el diálogo es más importante. Entonces, si hay acuerdos parciales, hay 28. Ellos siguen en actividad, estar negociando, estar tratando de hacer acuerdos y dejar que los fusiles dejen de disparar, no significa que ellos vayan para la casa a esperar qué pasa allá. Hay que decirles a los colombianos eso. Está el gobierno colombiano negociando con un grupo de décadas en la guerra. Entonces esta gente no se va a ir para la casa a esperar a ver qué pasa, esperar que el Congreso de pronto encabeza la oposición diga sí, hagan la paz. Pues no lo va a hacer. ¿Qué necesitamos? Necesitamos gestos de paz, de parte del gobierno y de parte de ellos. Hay 28 acuerdos. Lo que se va a hacer es que se inicie un estudio, no se va a hacer mañana, se inicia un estudio y ellos pueden ir saliendo. ¿Qué va a ir pasando? A medida que se vayan comprometiendo en esos acuerdos parciales, en acciones concretas, la Unión Europea tomará esa decisión. Y eso es muy importante. Yo no entiendo por qué todo el tiempo es buscándole cualquier cosa que avance o pueda hacer para la paz, hay que devolverla. Es que secuestraron ya 50 años haciendo eso. Y el gobierno del Duque ni el PIB acabó con el ELN, militarmente no fueron capaces, no han derrotado ningún grupo militar. Es muy fácil hacer la guerra, Camila, desde Bogotá y decir, no, entonces hay que ir a combatirlos, vaya, manden soldados pobres para que los maten, vaya, maten pobres campesinos reclutados a la fuerza por la guerrilla. No, ¿cuál pan ni nada? Nosotros necesitamos es ganar la presidencia otra vez y maten a todo el mundo. Hombre, dejemos de ser tan mezquinos. Colombia merece la paz y hay que tener esfuerzos para la paz y sacrificios. Pero, ¿qué pasa, el representante Ocampo, por ejemplo, con los constantes pronunciamientos, por ejemplo, del señor Antonio García, que habla de que el gobierno no está cumpliendo, de hecho, con acuerdos?
porque el negocio no es fácil, el acuerdo no es fácil. Y así como nosotros somos críticos de algunas acciones del ELN, así como somos críticos de algunas intervenciones de ellos, pues no 100% lo que estamos de acuerdo. Negociar con el enemigo o el contradictor no es fácil, entonces hay cosas que nos chocan a parte y parte, que le chocan al gobierno, que le chocan a la población colombiana, que le chocan al ELN, pero hay que negociar. Entonces, claro, el gobierno habrá incumplido en algunas, como ellos han incumplido en otras, como usted lo ha dicho ahora, han secuestrado, no han dejado todas las actividades, pero estamos avanzando, llevamos 28 acuerdos. No, hacer la paz no es una cosa perfecta, no es un camino lícito, expedito, tranquilo. Hay cosas buenas, hay cosas difíciles, hay cosas que no se logran concretar. Es que este conflicto lleva 50 años y los señores no van a dejar los fusiles de un momento a otro. Y Camila, y colombianos, y si no arreglamos el problema del narcotráfico tampoco. Nosotros podemos hacer un programa y movilizar mañana a todos los violentos. Y si no arreglamos el problema de la coca y el narcotráfico en Colombia, aparecer los 5 días 1.500 personas más nuevas que nadie conoce. Son nuevas personas con otros fusiles diciendo esta coca es mía. Entonces esto es un problema de narcotráfico, de guerra de 60 años y político, que hay que hacer lo posible para arreglarlo, que no es fácil. Si esto fuera fácil, pues ya lo hubiese hecho cualquier presidente. No es fácil. Y lo que pido a los colombianos es rodeemos el gobierno, rodeemos el presidente, exijámosle al ELN, a todos los grupos hay que hacer la paz, porque acá en todo esto es el gobierno. No exijamos a los grupos violentos hay que hacer la paz. Exijámosle que no queremos más fusiles, no queremos más muertos, no queremos más bombas, no queremos más secuestrados. Queremos vivir en paz y como colombianos tenemos el derecho y el sueño, el anhelo de vivir en paz. Y eso tenemos que lograrlo entre todos. Sí, representante Forero, fuentes cercanas a la delegación le aseguraron pues a la W Radio que si la Unión Europea concede la solicitud sería más bien un avance clave para ratificar el compromiso del presidente Gustavo Petro con resultados concretos en la mesa de negociación en Caracas, en Venezuela. ¿Usted cree que eso es así? Pues la verdad yo no he visto que eso haya sido así. Hemos visto al gobierno continuamente, pues en cierta manera, excediéndose en generosidad con este grupo armado ilegal y lamentablemente pues las respuestas han sido las contrarias a las esperadas. Yo creo que pues se equivoca el representante Ocampo cuando plantea que hay personas que no quieren la paz. Todos queremos la paz en el país, solamente que pues tenemos diferencias respecto a los medios para alcanzarla. Y yo creo que es importante señalar lo siguiente. El presidente Petro en campaña decía que en 3 meses, estas son palabras del presidente, él decía en campaña que en 3 meses podía lograr la paz con el ELN. Ya vamos a terminar el 2.º año del mandato del presidente Gustavo Petro y pues la paz no se esquiva. Y vuelvo a insistir, todas las concesiones que ha hecho el gobierno durante estos 2 años, pues en lugar de haber debilitado, haber logrado disminuir la capacidad operativa del ELN, pues lo ha aumentado. Y esto no lo digo yo, esto lo dice el propio ministro de Defensa, y no sucede solamente con el ELN, sino con los demás grupos armados al margen de la ley. Hay que decir además que preocupan muchas declaraciones de parte de los dirigentes de ese grupo armado ilegal, donde plantean que una de las cosas que no está en la negociación es la de que ellos vayan a dejar las armas. Entonces la verdad uno no entiende qué es lo que se está negociando, porque si están negociando con ese grupo, lo lógico es que una vez que termine la negociación, ellos entreguen las armas, y ya han sido varias las veces en las que ellos han señalado que eso no va a ser así. Entonces, la verdad, creo yo que nuevamente el presidente se equivoca un poco. El desespero que tiene por tratar de mostrar resultados le hace cambiar la lógica de cómo debe adelantarse una negociación. Yo no veo gestos concretos de paz de parte del ELN, sí los he visto de parte del gobierno y no han recibido la respuesta que uno hubiera esperado. Entonces, en este caso creo que se equivoca nuevamente el presidente y su equipo, y quienes terminan pagando las consecuencias de esta improvisación, de este voluntarismo con el que el presidente y su equipo de gobierno manejan la política de paz y de seguridad, pues terminan siendo los colombianos, que hemos visto cómo en los campos de Colombia lamentablemente se están empezando a repetir escenas que creíamos desaparecidas ya desde hace más de 20 años. Representante Andrés Forero del Partido Centro Democrático y representante Alejandro Campo del Pacto Histórico, gracias por estar con nosotros aquí en la W Radio.